nosotros es qué pasa con la Argentina. Escuchamos al ministro Oscar Aguad decir, bueno, Argentina no posee los medios para poder reflotar el submarino Ara San Juan. Que Argentina no puede construir un buque como el Ara San Juan, por eso hay que pedirlo afuera, hay que comprarlo afuera y sale miles y miles de millones de dólares. Que a todo esto, bueno, se perdió el Ara San Juan y ya nos queda nada, de hecho, para poder, si se quiere, verificar qué es lo que sucede en las aguas de nuestro mar. Y así sucesivamente. Poca inversión, poco dinero, poco que le pagan a los oficiales. Entonces, la pregunta es qué hacemos desde la Argentina, ¿no? ¿Cómo nos empezamos a defender? Y estamos con trabajadores del astillero Río Santiago, que... Gracias, chicos, por estar con nosotros. Ahora los vamos a presentar. Diego Seimandi, así se dice. Sos trabajador de buques navales. Facundo Gómez, técnico naval. Y Ariel Acosta, ingeniero naval. Bueno, gracias a los tres por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cómo está la situación en el astillero? Porque la vienen remando desde hace rato, ya que estamos hablando en lenguaje naval. ¿No? Sí, estamos un poco en el tiro afloje con este gobierno. Ajá. ¿Están trabajando? Sí, estamos trabajando a pulmón. Sí, la verdad. A pulmón. Sí. Tratando de defender los trabajos que teníamos, proyectos ya heredados del gobierno anterior. Sí. Pero ningún proyecto nuevo de este gobierno, o sea, no hay. No, este gobierno, proyecto nuevo no. Es todo lo que tenían atrasado, diríamos, ¿se quiere? Lo único que llegó de este gobierno es una reparación de media vida de un barquito para la República de los Niños. Después, todos los proyectos de la gestión anterior política, hasta ahora se vinieron haciendo, pero bueno, a los tumbos porque los presupuestos fueron recortados y cada vez llegamos al punto de este año que el presupuesto directamente se subejecutó. No llegamos a ejecutar, por eso el problema y el conflicto que tuvimos con el actual gobierno. ¿Es cierto que Argentina no puede construir submarinos? Yo particularmente pertenezco al sector de buques militares del astillero Río Santiago. Hace 18 años que trabajo ahí. Y bueno, Argentina en la década del 70 tuvo una iniciativa para construir submarinos acá en el país. Fue en el astillero en el Domé García, que queda pegado a Tandanor, lo que es hoy el complejo industrial naval argentino en el Sinar. Bueno, lamentablemente por la política liberal de los años 90, ese complejo fue desguazado, desmantelado. En la década anterior se trató de construir, digamos, de reconstruir, que fue donde se repatrió todos esos trabajadores. Incluso hubo trabajadores de Río Santiago, del sector de buques militares, que emigraron para trabajar en la media vida del San Juan. La media vida de un buque... Acá lo tengo a Ariel que hace así. A dar cursos también, porque ellos también fueron a instruir gente. A instruir gente. Personal. La media vida que se le hizo al San Juan, literalmente se corta el submarino al medio, se abre y se le hace todo nuevo. O sea, nosotros hemos hecho media vida de varios buques militares donde se hacen prácticamente a nuevo. Y también tenemos capacidad para construir. La mayoría de los buques militares que tiene la Armada Argentina lo hizo Río Santiago. Es más, en mayo del 2004 entregamos una de las últimas series de corbetas misilísticas MECO 140, de 6 corbetas, la última, que fue equipada con lanzamisiles rampa Exocet, cañones de 50 milímetros, equipado para pelear contra guerra química. O sea, es mentira que en el país no se pueden construir buques militares, porque de hecho lo hemos hecho y hoy por hoy estamos trabajando en un contrato que se firmó con el gobierno anterior que se llama LICA, que son lanchas de instrucción para cadetes de la Armada. Y es un proyecto argentino que se hace bajo licencia japonesa. Todas las construcciones militares que hicimos nosotros en el país se hacen porque dicen no hay tecnología para hacerlo. Claro, perdóname la ignorancia absoluta, ¿no? Pero vos me estabas hablando de naves que van por la superficie. Sí. Lo que yo te pregunto es el submarino, porque acá lo que dice el gobierno nacional, este gobierno, es que Argentina no tiene la logística para
construir submarinos. Mentira. Te digo por qué. Bueno, ¿Tiene hay logística? recursos humanos y hay capacidad, Sí. hay tecnología para construir submarinos. Sí. Lo que pasa es que faltan decisiones políticas. Eso es lo que siempre hace falta. Eso ¿Saldría es lo más que hace barato construir un submarino en la Argentina que comprarlo falta. Hoy en afuera? día totalmente, sí. Sí, totalmente. Por supuesto que sí. Con transferencia de tecnología y con astillero. ¿Y cuenta Argentina con la tecnología para construir ese submarino? No, todas las construcciones militares que se Sí. hicieron en el país. Y obviamente que, perdóname, digo, Sí. obviamente que también para cada nueva construcción y cada nuevo tipo de tecnología necesitas capacitación. O sea que también necesitaríamos una política de recapacitación, porque cada tipo de embarcación nueva necesitas dotar a los recursos humanos para darle valor agregado al trabajo. ¿Y eso no se está haciendo? Y no se está diciendo. No se está En la haciendo. facultad. En la facultad. En la facultad de ingeniería. Es lo Y una se vez queda. que salen de la facultad, ¿no tienen una capacitación? O sea, ¿no se van ayornando a medida que pasa? Porque la Y tecnología no hay, avanza no hay una bastante política adelantada. de industria naval pujante que te indique que nos podemos desarrollar. Entonces, ante esa problemática, el ingeniero emigra a otros países o se va a algunos astilleros que están hoy funcionando. Pero la realidad marca de que no hay una política. Ese es uno de los tantos motivos por el cual nosotros defendemos nuestra fábrica, porque ahí tenés mano de obra calificada. Un trabajador naval no lo formás de un día para el otro, te lleva años. Y más un trabajador naval del sector que construya buques militares, que los buques militares son más complejos, más artillados, se trabaja con más precisión, con otro tipo de acero. Otro tipo de- Eso te lleva años formar. Y acá en la Argentina, ya te vuelvo a decir, hubo en la década del 70 una iniciativa de la Armada, que en el Domé García se iniciaron a construir submarinos. ¿Y qué pasó? Se hacen bajo licencia alemana. Todos los buques que entregamos nosotros, lo entregamos bajo licencia alemana. O sea, toda la tecnología que viene al país para equipar esos buques Sí. es tecnología alemana, pero se arma íntegramente acá. Nosotros entregamos todos los buques con Bosch o con Siemens, los últimos. ¿Y por qué se dejó? Se dejó por lo que dijo él, por falta de decisión política. En los 90 hubo una política de desguace del Estado y ese astillero se desguazó como tantas fábricas del Estado que se desguazaron. Bueno, Río Santiago fue una de las pocas que se mantuvo en pie. no pudo privatizar. Una acotación es que de esos astilleros se vendió como chatarra lo que se había hecho. Quedó solamente uno que está en exposición ahí en el complejo y estaba el Ara San Juan, que bueno, se tuvo que repatriar mucha mano de obra y muchos técnicos e ingenieros especializados en submarino y se terminó, se hizo la reparación de media vida. Una de las versiones que había salido a medida que se daba a conocer que habían encontrado el Ara y que se daban a conocer las fotos, era que estaba mal soldado. ¿Puede ser eso que ocurra? Eso es imposible. Es Mirá, imposible. todo lo- ¿Por qué es imposible? Una soldadura conlleva una inspección exhaustiva, muchas pruebas que se le hace tanto ensayos de tracción, destructivos y no destructivos, Sí, sí, sí. radiografía se le hace, por ejemplo, para que lo entiendas. Ajá. Y lo que se ve es la continuidad del material para que tenga una naturaleza de continuidad y no haya fallas como la que están acusando. Eso es nada más sencillo. Es más, muchos de los soldadores que trabajaron en el ARA fueron de Astillero Río Santiago. Es más, hubo un compañero que se había jubilado, Ajá. que fue a instruir soldadores allá, como te dijo él. Los soldadores que soldan los cascos de esos buques tienen calificación internacional para soldar. No es que suelda cualquiera. Se le hacen probetas, se le hace hacer pruebas para determinar la calidad de la Sí. soldadura. Y a cada costura se le hace tinta penetrante, que es para ver si tiene fisura, y después se le hace radiografías, que es para ver si tiene poro la soldadura adentro. Un trabajo bien hecho, que acá tenemos la mano de obra calificada para hacerlo. Es imposible que se hayan saltado esos pasos. Aparte se hace con una secuencia de soldadura, no se Exactamente. suelda así nomás. Yo Ajá. iba a acotar algo de eso, que cuando fue el corte del Ara San Juan, Sí. se cortó minuciosamente, se hizo un trabajo súper exhaustivo. Ustedes me decían recién, ¿se corta a la mitad? Se cortó de ¿Cómo se hace? un cuarto se cortó. Ajá. Cercano a la zona de popa, de la Exactamente. parte. Después lo que se hizo es, se unió
¿sí? Y después se hizo un curso de soldadura de 6 meses y se soldó en 4 puntos al mismo tiempo, secuenciales, porque no tiene que generar deformación ni tensiones. Entonces iban soldando, a medida que iban soldando, turnos de 12 horas continuos, porque la chapa para soldarla tiene que estar a 100 grados. Entonces tiene que ser, se hizo un equipo de 12 trabajadores, 12 horas, un mes estuvieron soldando eso. La capa exterior y la parte interior. Nosotros estamos deseosos y gustosos de que nos hayan invitado a hablar acá, porque vemos que hay muchos periodistas que la verdad que no entienden del tema, o que por ahí uno supone que le paga a alguien para hacer lobby en contra de la industria nacional, ¿entendés? Porque hemos sentido varios periodistas o gente que sale a hablar descalificando lo que es la industria nacional. Y nosotros tenemos una industria nacional muy compleja en lo que es construcción para la defensa, que es esto, y que ha llevado muchos años, digamos, formar esa gente, y por eso seguimos luchando para que nuestro astillero siga en pie y nosotros podamos seguir trabajando en eso. Y vemos que hay muchas personas que opinan, como dice usted, que acá no hay capacidad constructiva para hacerlo, por eso hay que comprarlo hecho afuera. Que acá no se puede hacer porque no hay tecnología, es mentira, se hace con transferencia de tecnología. Acá se hace bajo licencia alemana, vienen los alemanes a controlar que el trabajo se haga como se tiene que hacer, ¿entendés? Entonces está bueno por ahí que nos den el espacio para desmentir todas esas cosas, porque van en contra de los trabajadores, sí, tal cual. Del sector, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hace en la Argentina una inversión como esta, ¿no? Que es, no sé, yo ayer comentaba, vos te vas al museo, mira, te vas al puerto de Mar del Plata y te encontrás piezas de museo directamente, que van a navegar, o sea, pero son piezas de museo, no tendrían que estar navegando, porque son antiquísimas. ¿Por qué la Argentina o por qué las autoridades, no sé, díganmelo ustedes que por ahí saben más, pero por qué no se hace un trabajo exhaustivo para poder, no sé, renovar las naves, renovar los buques? ¿Por qué no? No hay inversión, no interesa. ¿Cuál es el problema? Yo creo que eso tiene que ser una política de Estado, como fue en su momento. Bueno, muchos de los contratos que nosotros hicimos se firmaron en la época del peronismo. Después en la década del 70 también se firmaron contratos para hacer buques militares, y lamentablemente desde esa época hasta la fecha no hubo una política de Estado para construir para la defensa nacional. Entonces lamentablemente esos sectores han sido olvidados. Tenemos una defensa terrible. Sí. Usted fíjese también lo que pasa con la parte pesquera, Claro. con el Rigel y el repunte. Tal cual. No hay una política que se enfoque en subvencionar a la flota pesquera, teniendo el De hecho, litoral marítimo. Créditos blandos, Claro. o ofertas impositivas. Acá se podría hacer mil cosas. Sí. Los familiares mismos del repunte nos contaban que por ahí la nave se modifica y se modifica y se modifica y se vuelve a modificar, y así sucesivamente vos terminabas teniendo un barco de X características que después terminaba siendo de otro, pero que no funcionaba al 100%. Tenías que estar arriesgando tu vida cada vez que salías al mar. No solo que no se hace y no hay decisión política, sino que, bueno, esta gestión de gobierno ha comprado embarcaciones militares afuera. Nosotros lo salimos a denunciar públicamente. La cartera de la ministra Bullrich de seguridad ha comprado cuatro lanchas tipo Yaldak a Israel, que tranquilamente se podrían haber hecho en el país a mitad de ¿Y precio. cuánto sale cada lancha de esa? Esas 4 lanchas la pagaron $50 millones. Nosotros la podríamos haber hecho en el país por la mitad, y le hubiese dado trabajo a 1.200 puestos de trabajo durante 4 años. Y ahora llevan adelante, que está en el presupuesto, una compra de OPV, que son patrulleras, que son buques militares a Francia, Sí. que la compra son 340 millones de euros, y equivale a 3 años de presupuesto anual del astillero Río Santiago. 3 años de 3.300 puestos de trabajo. O sea, lamentablemente, bueno, al gobierno anterior lo descalificaban diciendo que no tenía una política para construir para la defensa nacional, pero
va directamente en contra de los miles de puestos de trabajo que hay, porque no solo que no invierte un peso en el sector, sino que está comprando buques afuera que se podrían hacer en el país, que va en detrimento de los, por lo menos en el caso nuestro, los 3.300 trabajadores que hay en nuestra fábrica, y también de los compañeros de Tandanor, porque en el país no hay muchos astilleros que puedan construir buques militares. No, claro. Está Río Santiago, está Tandanor, en la base naval de Puerto Belgrano también se puede hacer algo, pero bueno, lamentablemente siempre las decisiones políticas no. ¿Pero eso por qué? No juegan en ¿Por contra. estar en contra de la industria nacional? ¿Por qué? A ver, Ariel. No podemos acusar mucho, ya está todo en evidencia, ¿no es cierto? Holanda tiene, ¿cuánto? 5 veces menos la capacidad superficial de Argentina y sin embargo tiene explotada la industria naval casi al 100%. Entonces, eso habla de que la política por sobre los trabajos de la industria naval, que tiene tanto que ver en, por ejemplo, en la balanza de pagos de un país. Si la política no es seria y no te interesa la industria nacional, queda en evidencia totalmente, enseguida. Y eso es lo que está pasando ahora. Y eso es mucho lo que está pasando ahora. Lo más triste es que nosotros tenemos propuestas también, porque dicen que el astillero es deficitario y todo eso, pero nosotros Sí, porque eso es presentamos lo que dice la para cada... gobernadora, ¿no? Que ustedes en realidad van a Exactamente. pérdida. Para cada cosa nosotros presentamos propuestas para que nos digan que somos deficitarios. Y en el caso de las OPB nosotros presentamos un proyecto hace poquito en el Senado de una BOM, le dicen unos buques BOM oceánicos 85, multipropósito, que pueden ser configurados, es una plataforma que puede ser configurado para oceanográfico, hidrográfico, rescate ¿Y? submarino, Corbeta. corbeta ligera, Inteligencia para electrónica. inteligencia electrónica. ¿Y? Y nosotros nos estamos preguntando lo mismo. ¿No tuvieron respuesta? No. No. Es más, antes que Bullrich compre las 4 yardas a Israel, le presentamos un proyecto propio de diseño nacional, como el que estamos haciendo ahora, como el proyecto LICA, pero bajo los requerimientos que necesitaba la prefectura, que se llamaba el GC-80, Guardacosta 80, diseñado íntegramente en Río Santiago, que se podría haber hecho tranquilamente acá, bueno, y se tomó la decisión de comprar esas lanchas afuera. Y creemos que con las patrullas que encargaron a Francia va a pasar lo mismo. Lamentablemente el gobierno, digamos, desprecia la mano de obra local, la industria nacional y decide, no sabemos por qué, por acuerdos políticos, por intereses comerciales, siempre deciden comprar afuera, ¿no? Gracias a los tres por estar Gracias con a nosotros vos. esta tarde. Gracias. Lo loco, más allá de que se desprecia la industria nacional, lo más importante es que la plata de todos nosotros, los argentinos, los que tenemos que estar cuidando nuestros intereses, de hecho, es mucho más caro comprar afuera que venir y hacerlo adentro, ¿no? Adentro de nuestra propia casa. De hecho, ya lo dijeron ellos tres, o sea, es más barato hacer en la Argentina las naves que se compran a Francia que comprarlas a Francia. Entonces, ahí me parece que necesitamos o nos merecemos una explicación. Hacemos una pausa, ya venimos.